Es que no aparecía, estuve como 10 y recién No, sí. bueno, yo estaba hablando con la gente que estaba en línea, me decía, te hacemos el aguante. Porque decía, piensen que todos Sí, nosotros somos de la política y estamos todos. Entonces les decía sí. dos cosas. Una, Sandra por ahí a esta hora ya está próxima de irse a dormir. Y dos, generalmente no está colgada de Instagram como nosotros. Así que posiblemente no sepa ni cómo conectarnos. Así que bueno, pero acá la No, tenemos, no perdamos tiempo. Este, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿no? Así que, porque nosotros, te digo, estamos todo el tiempo con la política y la verdad que ya la coyuntura abruma, ¿viste? Y no solucionamos nada. ¿Qué es ser un... Vos sos biotecnóloga, leí por ahí, ¿ese es el título? ¿Qué, sí, qué yo es? original. ¿Qué se estudia? ¿Y dónde se estudia? Bueno, en realidad cuando yo en realidad yo estudié primero farmacia y Ajá, bioquímica en la Facultad de bioquímica, Farmacia y claro. Bioquímica de Lugos. Y después cuando tenía que decidir de en qué doctorarme, pues yo hice una licenciatura en industrias, apareció la biotecnología que es más antigua que todo, ¿no? Porque hacer Ujú, vino es biotecnología. O sea, la definición de biotecnología es utilizar organismos vivos para obtener servicios o ajá, productos. ajá. Hacer pan es biotecnología porque usted está utilizando Mirá, Saccharomyces cerevisiae para la levadura, es un organismo. Hacer mirá. vino es biotecnología, tan vieja como cuando se perdía ahí, sí. También la biotecnología tiene que ver con, por ejemplo, en el siglo XX, la producción de antibióticos, que se utilizaban microorganismos para producir sustancias antibióticas. Y bueno, me empezó a fascinar mucho el tema Está bien. y decidí, en ese momento, y había una cátedra de biotecnología industrial, y bueno, me sumé, conseguí una beca para hacer el doctorado. Yo empecé tarde en mi carrera ¿Dónde es eso? doctoral. ¿Dónde fue? ¿Dónde? Eso fue en la Universidad en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la... Ajá. hay una cátedra que es de microbiología industrial y biotecnología. Y bueno, yo entré ahí, te digo, tarde porque en realidad mi carrera académica empezó tarde. Yo primero Ujú, ejercí como farmacéutica, ejercí en industria, ejercí en la vida, hice mucho de vida privada, ujú, y finalmente cuando decido hacer mi doctorado, lo hago en el área de biotecnología vegetal, ujú, particularmente, que ujú. era en mi caso era el cultivo de raíces. Mi tesis era el cultivo de raíces transformadas para obtener un producto farmacéutico. Ahora biotecnología se estudia como carrera en varias universidades, Claro, está claro. en la de Quilmes, está en la USAM. En aquel momento solamente se hacía como Era posgrado, posgrado. doctorado, claro. Entonces yo terminé haciendo mi doctorado en biotecnología vegetal, en eso, en producción de un metabolito secundario, específicamente era la escopolamina, que muchos lo conocen como la burundanga, Ah, pero claro, que, eso es famoso. claro, pero que se utiliza mucho en medicamentos. Por ejemplo, la buscapina tiene escopolamina porque Ah, también actúa a nivel del sistema digestivo. O sea, la claro. molécula se modifica, no llega, no se tomen toda la buscapina. Yo siempre decía, no se tomen toda la buscapina porque no llega al sistema nervioso central porque está modificada la molécula. Pero la idea era tratar de producir escopolamina o cultivos de raíces transformadas de una planta nativa. Y bueno, mi tesis fue sobre eso. Mirá, Y bueno, ahí empezó mi vida académica, digamos. Me claro. doctoré, después hice un postdoctorado en el INTA, ¿no? Que Ah, la biotecnología está muy desarrollada en el área agraria en Argentina. claro. Eh, y después, bueno, ingresé a carrera del CONICET y seguí en el área. Y lo que tiene de bueno la biotecnología es que es
es que es un área muy transversal a otras, es decir, uno interactúa, Tocas, sí, claro. tocas mucho. Yo terminé trabajando en una época en el INTA mejorando plantas ornamentales por métodos biotecnológicos. Trabajé con ingenieros agrónomos y biólogos. Yo, Claro. una farmacéutica mejorando plantas ornamentales, bueno, pero era una técnica que Mira, yo podía utilizar porque era a través de raíces transformadas. Entonces lo que tenía de muy interesante, porque a mí me aburre mucho estar en un solo tema, o sea, me aburre enormemente. Yo hubiera claro. tenido que hacer una carrera haciendo lo mismo, No, por ejemplo, una síntesis química específica de polímeros durante toda mi vida me muero. En no. cambio, biotecnología vas con los ingenieros agrónomos, los biólogos, los bioquímicos, los farmacéuticos, médicos, es decir, suma un montón de ramas y te da un montón de posibilidades. Y bueno, seguí en eso, ¿no? Que es lo que yo hago. Y cómo aterrizaste en el CONICET? Bueno, en el CONICET aterricé porque lamentablemente, y digo muy lamentablemente, el único lugar para hacer Investigación. investigación científica Ah, es, en Argentina es el CONICET. Si bien se hace también en las universidades, no es el fuerte. Hay toda una historia en Argentina donde las universidades no son tan fuertes en investigación, y es más, las universidades tienen investigación gracias a CONICET, porque los investigadores CONICET también son docentes de las universidades. claro. Yo fui docente muchos años de farmacoquímica y hacen investigación. Y ese modelo CONICET está basado en el modelo del CNRS de Francia, que es un sistema muy parecido. Ujú. Y yo digo lamentablemente porque justamente ese es el gran tema de CONICET, que es un lugar muy meritocrático, tiene sus pros y sus contras, pero a mí me parece que se requiere quizá otros modelos de hacer ciencia, y que CONICET ha intentado, inclusive en los años del kirchnerismo intentó, y inclusive antes, pero Ujú. más que nada en los años del kirchnerismo, intentó cambiar un poco esa forma de hacer. Porque CONICET siempre es ciencia básica, ¿no? Se asocia con ciencia básica, y si bien también debe ser tecnología, porque es el Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología, la tecnología un poco se deja de lado y se le deja más que nada al INTA, al INTI, Decime, ¿no? decime una cosa, ¿será porque ahí preguntan, ¿no? Yo trato de leer un poco los comentarios para, bueno, interactuar con la gente que tiene, Sí, tiene comentarios y consultas. ¿Será, sí. pienso yo, que la biotecnología solamente va, digamos, al sector público porque el sector privado se dedica por ahí a la investigación en laboratorios para sacar medicamentos o, digamos, por una cuestión, ¿no? Pragmática o comercial o no? No, estoy diciendo una tontería. No, no estás diciendo una cosa. La biotecnología es lo más pragmático que hay, digamos, dentro de lo que es las ciencias, es de lo más aplicado, es como una ingeniería. Pero ¿por qué El no hay tema es entonces áreas porque privadas que se dediquen a eso? ¿O es muy caro, digamos? claro, se requiere mucha inversión. De Claro. hecho, en Argentina hubo producción de antibióticos, que es biotecnología industrial, Ujú. y hasta el año 60, creo, cuando, bueno, los laboratorios decidieron que no era rentable hacer Rentable. antibióticos en Argentina. Claro, eso es la vida. Ahora, el tema de biotecnología en la agricultura, por ejemplo, nuevos cultivos y eso, sí Claro. está más involucrada, digamos, hay como un poquito más de inversión a riesgo, pero en el área farmacéutica, para hacer aplicación en el exterior, en el mundo, hay un montón de empresas que están dedicadas a biotecnología, inclusive biotecnología farmacéutica, Claro. producción de anticuerpos, producción de vacunas, todo eso es biotecnología. Claro, lo que Pero pasa es que acá, son cabezas que piensan a largo plazo y en la Argentina el largo plazo bueno, no claro, aplica, no aplica, ¿no? digamos que hacen intentos, pero hay muchas, mira, yo estoy escribiendo un libro sobre el sistema Mm. científico argentino. Va, no es un libro así en profundidad como un tratado, sino para simplificar el sistema y para que los que lo lean puedan De, entender de qué divulgación. es.
claro, más de divulgación. ¿Cómo me estás preguntando? ¿Cómo se llega a ser investigador con ISET? ¿Qué camino se sigue? ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué no hay más inversión privada? ¿Qué es lo que pasa de un lado y del otro? ¿No? Porque del lado de CONICET hay como un tema cultural en te diría una gran mayoría de los investigadores que se resisten al privado, se resisten del lado del privado hay como imposibilidad, porque en un país donde prácticamente en este momento yo creo que la seguridad jurídica se nos está yendo de las manos, ¿no? ¿Te parece? Un poquito, un poquitito. Ay, perdóname que te interrumpa, pero no quiero que se me pianten algunas preguntas. Alguien preguntan si algo se patentó en el CONICET, algún desarrollo en biotecnología está patentado por CONICET. Sí, últimamente hubo uno muy conocido, que fue de una investigadora de Santa Fe, la doctora Raquel Chan, Ajá. que patentó un trigo resistente a sequía. Ella aisló un gen de Ahí están sol, diciendo, que es más resistente. claro, y lo introdujo en trigo, y hay una variedad que es más resistente, que es todo un tema, porque había gente que, digamos, no se aprobó, hace mucho que está ese desarrollo, hace mucho que lo hizo la doctora Chan. Había un sector que quería que eso se aprobara el trigo, el nuevo trigo, y había otro que no quería por el simple hecho de que, digamos, hay lugares en el mundo tipo Europa que no son no aceptan los organismos genéticamente modificados. Entonces, el tener cultivos de trigo genéticamente modificados quizá iba a impactar sobre las exportaciones a determinados lugares del mundo. Entonces, es muy interesante también ese Claro. tipo de dilema, porque el desarrollo estaba, pero había gente que no quería probarlo con Claro. motivos, y había gente que decía, no, vamos a probarlo porque es más resistente, vamos a tener mejores renders, y es una macana que esto no lo podamos explotar, porque sí Estados Unidos lo va a usar, y ciertos países lo van a usar Ciertos también. países sí. Acá te preguntan qué porcentaje, si sabés, viste, porque posiblemente no es lo tuyo, qué porcentaje del presupuesto se destina a ciencia y tecnología. Y si hay, digamos, diferencia en la inversión respecto, digamos, de los diferentes gobiernos, ¿no? Administraciones, si varía o es más o menos una cosa estable. Mira, yo el dato que tengo, el dato que conozco es el porcentaje de PBI. Ajá. Durante la época del kirchnerismo más o menos estaba en torno a 0,4%. En los países más avanzados y que invierten más, está en torno al 3 a 5%. Vaya diferencia. De 0,4 que se decía que era 0,77, se llegaba al 0,76 y pico por los préstamos del BID y del Banco Mundial. O Claro. sea, esa parte no era inversión, digamos, genuina No, del no. Estado, sino que era por Pero bueno, préstamos. Bueno, eran fondos que aparecían. claro. En la época de Cambiemos eso bajó, no te diría que significativamente, pero bajó. Ajá. Eh, Siempre estuvo en torno al 0,5, entre el 0,4 y el 0,6. Ujú. Y nunca se movió de ahí. Ahora, yo Sí, también siempre hice hincapié el en que no enchufe. solamente es el valor del No, no, porcentaje, sino cómo se gestiona eso. Y que el enchufe. para colmo Ujú. gestionamos mal nosotros los Claro, recursos de ciencia, los claro, gestionamos eso, muy además. mal. Sí, es terrible lo que perdemos en cosas que son eh, digamos, desde burocracias hasta... Nosotros pagamos por insumos el doble y el triple de lo que paga Gracias. Brasil, o Uruguay o Chile. Entonces terminamos realmente perdiendo dinero que invertimos y lo terminamos mal gastando. Es todo una trama que es bastante complicada. Eh, y entonces se tiene menos personal de lo que necesitaríamos, además de mal pago, ¿no? Como se supone que generalmente están los científicos. Son las dos, digamos, son las dos pobrezas. Yo no sé si hay tan poco personal, somos 10.000 investigadores.
bastante. En Argentina, sí, acá somos 10.000 investigadores. Hay se hizo un cálculo en la época del kirchnerismo que se discutía que había pocos, en comparación con otros países, había pocos investigadores en relación a la población. Ahora, el Ujú. tema es que uno no puede solamente quedarse en la cantidad de investigadores, porque esos investigadores tienen que tener recursos para trabajar. Claro. Entonces, sí, aumentamos la planta y lo que nosotros veíamos es que aumentaba la planta, pero no aumentaba significativamente la inversión. Y el privado acá no invierte en investigación básica ni aplicada, es muy poco lo que invierte. Entonces, al aumentar la planta, al haber menos la misma inversión o muy poca diferencia, Ujú. prácticamente es muy difícil trabajar acá. ¿Y cómo se eligen? Porque ahí, por ejemplo, dicen la sensación que uno tiene desde afuera es que hay más investigadores en ciencias sociales que en ciencias duras o en tecnología. ¿Esto está digitado desde el organismo o bueno, no, entran? No, sí, esta es una concepción errónea, porque en realidad de todos los investigadores, solamente el 20-22% pertenecen a las áreas de sociales y humanidades. Ah, Y las áreas de sociales y humanidades no son solamente sociología, que todo el mundo se protesta, y los sociólogos son muy importantes sí, sí, lo pero que son dejamos historias, afuera cuando la pandemia, claro, por, justamente, por ejemplo, deberían haber estado, en la porque como mesa. todo, hay buenos y malos, hay buenos farmacéuticos y malos farmacéuticos, buenos médicos, deberían haber estado en esa mesa los sociólogos, porque ellos Claro. justamente podían evaluar lo que Pero están. pero se hacen notar más. Esto que dice la gente acá en el comentario, a Se mí hace me notar suena más, igual, ¿eh? Sí, se hace notar más, pero son el 22 y están los datos, están los números, y además mira. en las áreas de sociales están sociólogos, historiadores, antropólogos, arqueólogos, economistas, es decir, psicólogos, es decir, ellos tienen mucha más dificultad para ingresar a CONICET que los que somos de las áreas duras, porque el Mira. 75 o el 80% somos de las áreas duras, es decir, el área que siempre se llevó los más porcentajes son las áreas médicas. Después vienen Ujú. las áreas químicas, Ajá, físicas, y después vienen las ingenierías, donde, bueno, yo entro en ingeniería porque la tecnología es considerada una claro. ingeniería. Bueno, pero el área que más de investigadores es el área médica, y después le sigue la de química y física, y después la de ingeniería, y después vienen sociales. Y Ujú. tecnología como transversal a todas, ¿no? Es como transversal a todas las áreas. Y cómo se mide la eficiencia, a ver, en en el mundo el mundo real, digo yo, no, en el mundo Sí, de los negocios diría el customer satisfaction, ¿no? ¿Cómo se mide bueno, no los resultados de ustedes, de todos ustedes? sí, ¿Quién lo hace o si se hace o cómo se hace? sí, sí, se hace, es todo un capítulo de mi libro porque el tema de la evaluación es muy, muy importante. A nosotros nos evalúan con una metodología terrible, pero no solamente acá, nosotros tenemos que publicar en el extranjero, en revistas de Ajá. alto impacto del extranjero. Entonces, Ujú. estamos siendo permanentemente evaluados afuera y adentro. Y acá en CONICET hay 5 escalafones de investigadores. El primero es el investigador asistente, digamos, el primer escalafón. Después siguen Ujú. adjunto, independiente, etc. El asistente tiene que informar todos los años tiene que hacer un informe que es una tragedia porque nadie sabe muy bien qué se evalúa. En realidad se evalúa la cantidad de publicaciones que tenés, fundamentalmente. Eso es lo principal. El eje es Ujú. ese. ¿Cuánto publicaste? Si no publicaste en 2 años, ahí podés quedarte afuera de la carrera, es así. Y al resto se nos evalúa cada 2 años. Ah, Ahora, el eje siempre son los papers. Ahora después, eso, digamos, las publicaciones. Que en el caso ujú. de las ciencias duras, tiene que ser en revistas internacionales, en inglés, de alto impacto, que estén
en bases de datos que estén indexadas, que tengan factor de impacto alto, es toda una serie de características. El área de sociales y humanidades le da más importancia a los libros. ¿Por qué? Porque nuestras disciplinas son más aceleradas, digamos, y el paper es algo que se mantiene activo. O sea, el paper es algo que está permanentemente actualizando. Lo que todo el mundo vivió en la pandemia es decir, ay, pero ¿cómo me cambian las cosas de un día para el otro? Porque lo que está es cierto un día, de repente aparece un paper y dice, no, esto no es así. En realidad, encontramos que esto es otra cosa. Bueno, entonces nosotros necesitamos publicar en ese tipo. Ahora, la persona que está en historia, en sociología, ahí la importancia del libro pesa más, porque es otro tipo de ritmo, son otras disciplinas. A nosotros es muy riguroso y al mismo tiempo es mucha la importancia que se le da a la publicación. Se le quiere dar más importancia a la transferencia, pero en el espíritu del policetiano, digamos, está que hay que publicar, que hay que publicar, que hay que publicar. Y la parte de transferencia sí se tiene en cuenta, pero no tanto. ¿Y la publicación cómo la hacés? ¿La conseguís vos? ¿Buscás la manera de interesar a publicaciones internacionales? ¿O cómo sale de tu escritorio? Uno hace, en general, en mi área, los experimentos se hacen en grupos grandes, ¿no? Porque son, bueno, es mucho trabajo de mesada. Bueno. Una vez que tenemos los resultados del experimento, armamos el trabajo. Y decidimos a qué revista lo mandamos. Bueno, y ahí está todo el dilema. ¿Qué revista lo mandamos? A ver, porque ahora hay 2 sistemas de revistas y un sistema híbrido. Históricamente existía un solo sistema que eran revistas que no eran pagas, ¿no? Nos mandábamos a publicar, había revisión de pares, y el tema era que después vos cedías todo tu copyright a esta revista. Sigue existiendo este modelo. Sí, vos no ganás nada, ni un peso, lo único que ganás es que publicás. Ellos te la publicaban, claro. Para tener acceso a eso mismo que vos publicabas tenías que pagar, o sea, ahí como se dice paywall. Bueno, ese era el sistema, y a mí siempre me pareció espantoso ceder copyright, pero bueno, hubo un movimiento muy fuerte en los últimos años y ahora están las revistas que se llaman de acceso abierto. Eso significa que vos publicás y inmediatamente cualquiera tiene acceso. Ahora, la diferencia está que vos tenés que pagar para publicar, que no significa que el arbitraje sea más liviano. Sí. Es el mismo. Ahora, una vez que te aprueban el paper, te dicen, bueno, son $3.000. Bueno, ¿te imaginas que para nosotros $3.000 es un... Bueno, y tiene que juntarlo. No, en realidad muchas veces cuando se trabaja con alguien del exterior, lo paga la persona del exterior. Ahora, nosotros acá lo que hacemos es llorar y llorar y llorar, porque para colmo no estamos en la serie de países que les dan lo que se llama waiver, que te conceden la publicación gratuita porque saben que tu país no tiene plata. De alguna manera, Argentina está siempre en los países donde eso no es necesario. No somos pobres. Entonces, no somos pobres, que no se note. Bueno, eso por mentir tanto con las estadísticas y todo, ¿no? Y bueno, y uno empieza, y yo recuerdo el año pasado, en la publicación nos salía creo que $4.000, yo la bajé a 400, después de llorar y llorar y llorar. ¿Cómo habrá sido que la italiana, que era la editora, me contó ella sus penurias, de tanto que le lloré, me contó ella. Tengo problemas con el sonido tuyo, ¿eh? Tengo problemas con el sonido. A ver, ¿estás escuchando bien ahora? Más o menos, se entrecorta un poco. Dale. Se entrecorta. Finalmente lo terminamos pagando entre todos. Es decir, todos pusimos un poco de los investigadores y lo pagamos de nuestro bolsillo porque no habíamos recibido todavía dinero de un subsidio. Bueno. Y es así. Y el tema es que, bueno, vos elegís la revista, lo mandás, la revista te puede decir, no, mira, esto ni lo leo porque no nos interesa.
No No te puede desafío. decir si lo mandamos a revisión de pares. Eso tarda de 3 a 5 meses. Te vuelven y te dicen, sí, lo aceptamos, pero tiene que haber muchos cambios. Entonces los cambios a Mm, veces son que tenés que hacer experimentos que vos no pueden hacer porque no tenés los recursos. Entonces ahí, bueno, no puedo hacer este experimento, pero yo esta parte de la... Es un drama, hacer cada publicación es muy es, complicado. es muy complicado, y son estándares internacionales, no son Claro. estándares Claro. estándares Y internacionales. decime, se nota el color político del gobierno en el CONICET? O sea, cuando cambia un gobierno, ¿ustedes notan la diferencia o ustedes siguen en una norma igual, no saben quién está gobernando? Eh, Se notó en la época del kirchnerismo porque la realidad es que, bueno, del 2004 al 2008 se le dio un impulso fuerte. Ujú. Veníamos de una época donde la alianza prácticamente quería, la alianza no quería que existiera más el CONICET. Digamos, la idea de la concepción de es que la investigación se tenía que hacer en las universidades, ¿no? Ujú. Yo soy de la idea de que si hay un sistema que funciona, ¿para qué romperlo? Yo creo que el CONICET ha funcionado bastante bien, tiene que mejorar mucho, tiene que cambiar un montón de cosas. Yo inclusive tengo ideas para armar algo paralelo, para que sea como un modelo. Obviamente que no tengo dónde hacerlo, pero me gustaría mucho poder hacerlo en algún Detalle. lugar, Ujú. algo paralelo con otros estándares. Pero, digamos, no rompamos algo que funcionó y que puede funcionar bien. Ujú. Y la alianza, lamentablemente, quería hacer desaparecer el CONICET, y cuando llegaron los Kirchner, le dieron un Impulso. impulso interesante, que era presidente del CONICET en ese momento, el doctor Charrot, era un hombre realmente que trabajó muy bien, hizo mucho bien, hizo muchas cosas mal también, pero como todo, ¿no? No puede ser todo bien. Sí. Estamos en una lealtad muy grande porque veníamos de una época donde, la época de Menem, Caballo nos había mandado a lavar los platos, ¿no? La época de la alianza, prácticamente el CONICET había desaparecido, y de Así repente, están encantados claro, con la llegada del kirchnerismo. claro. El tema es que después del 2008-2009, todo empezó a empeorar, pero la gente, digamos, mis colegas, muchos de los colegas que son más kirchneristas, se quedaron muy atrapados en la idea de que si no gobernaba el kirchnerismo, CONICET dejaba de existir, ¿no? Y eso también fue alimentado en gran parte por mucha propaganda por parte del kirchnerismo. Exacto. Una de las cosas que nosotros veíamos que venía menos dinero, que teníamos cada vez subsidios más bajos, las decía porque, ay, el miedo, bueno, yo las decía, había varios que sí, las manifestaban, pero no éramos conocidos. Entonces, los que eran conocidos Claro. trataban de que eso no se supiera, porque el miedo a que volviéramos atrás era muy grande. Yo entiendo, era como una especie de estrés sumado a cierto fanatismo también que apareció, ¿no? Dentro del sistema. Ahora, eso pasó en esa época, pero en general la política no se mete en los laboratorios. En No. general, en el trabajo, uno trabaja con gente que tiene ideologías de distinta índole, que es más, mucha gente dice todo el comité es kirchnerista y no es así, no es Pero así, lo sin que pasa es que, embargo, bueno, bueno, lo que pasa es que se abona la teoría cuando pasan cosas como la que te pasaron a vos. O sea, el sí, hecho de que vos firmaras entre cientos de personas, porque contémosle a la claro, gente por ahí que lo está escuchando, entre cientos de personas, vos te hiciste conocida así. Para mí, claro. disculpa, porque por ahí hiciste cosas mucho más importantes No, que no, firmar pero eso, sí, pero para mí te hiciste conocida porque firmaste una solicitada con cientos de personas apoyando la reelección del presidente, claro, el entonces presidente Macri. Y ahí saltaste a la fama porque casi todo el CONICET se dio vuelta y dijo, horror, horror. Fue algo así, claro. ¿cierto? Entonces, claro, Sí, uno se sí, queda con sí, la idea de que son todos kirchneristas o son todos zurditos. Esa es la idea que sí. aún uno tiene en la cabeza, ¿no?
claro, pero en realidad cuando tú dices eso, que fuimos unos 10, me parece, que firmamos de conocer esta carta. ¿Y por qué se la Eh, agarraron con vos? Porque después Alberto me nombró. Y Claro, pero porque ¿por qué además te nombró a vos? eso Yo es me un gran acuerdo. misterio para mí. Bueno, porque yo me acuerdo perfecto, perfecto, que él estaba Sí. sentado, yo creo que era presidente electo seguramente, ¿no? Estaba en el, No, mira, fue antes de las ¿no? PASO. Era Fue antes de las candidato. PASO. Era Era candidato. candidato y estaba sentado en el aula magna de una de la facultad, no me acuerdo de De la en facultad qué. donde yo trabajo, Ahí casualmente. está. Y estaba sentado, me acuerdo Sí, perfecto, y dijo, pues no tenga miedo, esta señora, ¿cómo se llama? Haciendo como que no sabía, y le sí, tiraron, sí, Sandra, sí, Sandra, Sandra, no estés con sí, miedo, no te vamos a hacer nada, te vamos a cuidar. Y la verdad que sí, todos sentimos que era una especie al revés, ¿no? Como de velada amenaza o de una cosa sí, por lo menos de mal gusto, porque desde el poder, como había hecho Cristina en su momento, el viejito, ese viejito que sí, no le regala $10 al nieto, desde el poder, ¿no? Mandar un mensaje a un sí, triste ciudadano, ¿no? ¿Y qué te pasó a vos cuando sí. escuchaste eso? Que nunca habías estado en política, me imagino. No, yo creo que venía en Odisea. Había tenido trabajo Gremial. gremial, pero no político, porque yo estaba en el PCN, que mayormente peronista, yo no era peronista, Ujú. no estaba afiliada a nada, inclusive yo sabía que tenía simpatías con. Perdóname, vos podés cambiar a datos y no estar porque Sí, por eso te escucho todo cortado y la verdad que es una pena perder lo que estás diciendo. Le faltó. Eh, bueno, fue peor, me parece. La perdimos. A ver. No, ahí está, tratando de conectar. No, se fue, salió. Bueno, ahí la buscamos de vuelta. No desesperen, no desesperen. Sandra. Ahí va. cambié de conexión, ¿ahora me escuchás A ver, mejor? sí, sí, porque estaba muy interesante y se cortaba mucho. Dale, Sí, ahora. entonces vos estabas en el área, en lo gremial, pero no en lo político. Me dijiste lo que Claro, entendí. claro. No, la mayoría eran peronistas, yo no. Eso fue lo que No, entendí. y aparte eso y no había ningún problema. Y yo era conocida por eso, porque justamente me involucré, porque hay muchos problemas en CONICET, es muy corporativo CONICET, y hay muchos problemas. Bueno. Y yo estaba ahí en lo gremial y era conocida por eso. Y después cuando yo firmé esa carta, apoyando al presidente, digamos, el candidato de Cambiemos, eh, tenía muchas amigas en Conicet que también iba a votar y me decían, uy, a nosotros nos van a linchar, me decían. Yo, no, si nunca pasó, no pasa nada, va a ser lo mismo que siempre. Y bueno, cuando yo firmo esa carta y no, fue una entrevista que me hicieron de un medio muy chiquito, la subieron a un lugar de becarios, de investigadores, y hubo un investigador que me puso algo así eh, como diciendo que a mí me iban a echar cuando Mm. llegara cuando ganaran ellos. Y fue una amenaza, y no era un becario que uno dice, bueno, una expresión porque está con Sí, 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 sí. bronca, era un director de un instituto. Y yo dije, ¿esto qué está pasando? Y ahí yo dije, ¿es cierto lo que están diciendo? Que esto van a empezar a perseguir Ujú. dentro del conocer. Y ahí fue cuando escribí ese famoso tweet que fue, yo sé que me van a echar y bueno, pero no me voy a callar y bueno, tengo que
Oh. Yo me estaba por ir a la facultad y escribo ese tweet y salgo, me iba a tomar el colectivo y dije, no, lo voy a borrar porque es exageradísimo, y cuando fui a ver estaba por todos lados. Y fue a los 2 días fue cuando él me nombra. Y evidentemente fue todo una Y serie de... contame vos, que nunca que tuviste perfil bajo, típico de un científico, de un investigador, perfil bajo, ¿viste? muy... ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Y al principio me reí porque yo no estaba en ese momento en la facultad, estaba con una colega, estábamos escribiendo casualmente una publicación Ujú. y la becaria de ella estaba en la facultad y le dice, "Che, mirá, la nombró Sandra". Y yo, divertido, porque no habíamos visto la escena. Seguimos trabajando, y yo salgo de ese lugar donde estábamos y veo mi celular que estaba lleno de mensajes diciéndome, cuídate, cuídate. Digo, ¿cuídate de qué? ¿Qué pasó? ¿No? Llegué a ser. No sé. Y ahí fue cuando vi toda la escena y vi cómo se expresó. Ahí me di cuenta de la gravedad del asunto y fue cuando decidí que iba a responder. Porque si yo no respondía, de alguna forma era como decir, acepto el silencio y acepto que todos estén en silencio. Y es mucha la gente en CONICET que votó a Cambiemos, mucho más de lo que la gente piensa. Sí, ¿no? Y sí, sí, sí. Y bueno, y ahí ahí fue cuando contesté, pero jamás pensé que iba a venir todo lo que vino después. Es decir, yo dije, bueno, contesto, Ya está, claro, queda ya acá. está. Y digo, será un día, me llamarán listas, digo, ya está. Y no, ese día fue terrible, y la semana, y bueno, y después continuó, y continuó, y continuó, y bueno, acá estoy. Espera, verdad que me estoy quedando sin batería yo. No pegamos una hoy. Este, claro, pero decime una cosa. Lo que te pregunto es a vos, ¿dudaste? ¿Te dio, no te dio miedo, temor? ¿Qué sentiste vos en esta, una cosa absolutamente nueva? Mira, yo sentí mucha bronca, yo no soy miedosa, Ujú. no soy miedosa. En ese el sentido de salir a hablar, es como que tampoco, a veces no pienso en el peligro que otra gente puede llegar a pensar. Yo digo, Claro. esto me da mucha bronca que esto esté pasando en Argentina, me da mucha bronca que un tipo que se está presentando o que es candidato a presidente y no nada más que y que si gana va a tener mucho poder, me esté señalando y que a través mío esté señalando a mucha gente que es disidente. Esto me da bronca y yo esto no lo voy a permitir. Eso es lo único que pensaba. ¿El Mira, miedo? No, no, ¿no te pasó? no, a mí la verdad que este tipo de situaciones, le tengo miedo a otras situaciones, a esta no. Y bueno, no lo dudé, o sea, una vez que vi el video y vi la situación, dije, no, yo acá contesto. Es más, hasta iba a empezar un juicio, yo iba a hacer un juicio. Había abogados que se habían ofrecido gratuitamente a representarme, y después hablé con uno y me dijo, mira, vas a estar yendo a tribunales, no va a pasar nada, vas a perder tiempo, no Un pierdas más desgaste, tiempo, un un desgaste. desgaste enorme y no vas a ganar nada porque el poder lo van a tener ellos y y vas a perder plata. Y ¿Y yo tu, plata que no. y tu familia? ¿No había gente que decía, ah, Sandra, Sandra? Eh, Mi marido me conoce desde hace muchos años Digo, anda, haz lo que quieras. y dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? O Es sea, Sandra. ¿Con quién se ella metió? está, Él habrá dicho, ¿con quién se metió Alberto? No sabe. sí, exactamente. ¿Qué dijo? Dijo, no sabe, no, este hombre sabe con quién no, hubo mucho apoyo. Y sí, no le gustó, parte de escribirme tanto. Desde el día de hoy que yo casi no doy entrevistas, más que nada por ellos, porque no les gusta Les gusta. verme tanto en Pero, pantalla. Pues sí, 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 sí. pero vos reconocés en algún punto que de repente y desde otro lugar que no tiene nada que ver con la política, esto es lo que yo valoro desde, ¿no? Desde el análisis, alguien que se atreve a levantar la voz disidente con
tranquilidad, sin tanto, ¿viste? Pero su enfrentada, tan que te pasa por arriba el poder, me parece que creo que vos te debes dar cuenta que ha sido un aporte muy interesante a la sociedad, ¿no? Lo que hiciste. ¿Vos lo tenés claro eso? Sí, yo creo que sí, me han dicho mucho, el día ese que pasó y que yo salí, me escribió mucha gente de las provincias, del CONICET de las provincias, diciéndome, mirá, la realidad es que no podemos hablar, que te agradecemos por... también recibí, digamos, negativo recibí poco, y yo Ujú, tiendo a no recordar lo negativo, ¿no? Eh, pero de lo positivo fue muchísima, muchísima gente la que me llamó, la que me mandó mensajes diciendo, mirá, dijiste lo que yo tenía atragantado acá hace exacto. muchísimo tiempo, lo que no me animaba a decir en los consejos directivos, lo que no me animaba a decir a mis colegas, lo que no podía decir, lo que no podía hablar. Y es como que incluso me acuerdo de una chica en Tucumán, Ajá. donde me dio Mirta Legrand, eso fue lo más grande, de traerme a Mirta Legrand fue como tan bizarro fue todo. Y me dijo, sabes que te vi en Mirta Legrand y me largué a llorar, porque sentí que eran 20 años que yo tenía atragantado acá, lo que no pude, lo que no podía decir, ¿no? Ni ella ni el Bueno, marido. yo te digo, a mí me pasa cuando uno escribe, yo escribo para el del diario o eso, mucha gente lo que te dice es eso que yo quería decir. Usted escribió, Claro, usted dice lo que yo no pude decir. Eso tiene un valor enorme cuando uno puede transmitir lo que otros no pueden. Y en una sociedad que ha llegado a la autocensura, porque la sí, sociedad argentina, con este temor a la política sucia, ha llegado a la autocensura. Yo lo sí, pienso, te sí, juro que cuando escribo un tuit pienso dos, tres veces, a ver, mis hijos, a sí, ver dónde ha llegado a ese sí, punto. lamentable. Y no porque estoy insultando a nadie, ¿eh? Estoy No, diciendo algo muy serio. Entonces lo pienso, digo, vale la pena, merece esta batalla o no la merece. Entonces, bueno, es muy bueno. Aquí dice, es más siendo un agente público, digamos, bueno, en tu claro, caso, ¿no? Porque no es que, bueno, trabajás en una empresa y, no, 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 desde la función claro, pública, ¿no? Lo decís, así que ha tenido un enorme valor. Y la sí, sociedad te sigue reconociendo, me parece un poco eso, ¿no? Porque también sos sí. una rara avis, no hay tantas. Este, no aparecieron muchas Sandras Pita por ahí dando vueltas. Hay gente, pero creo que lo que se valoró es que yo no salí a insultar a nadie, ¿no? La gente enseguida reacciona mal y Claro, pero ya. además no era no eras fanática, mirá que yo lo miré como una No, espectadora, no eras una fanática, viste que estaba con el gorrito de Cambiemos, la remera, viste nada, no, no, simplemente dijiste lo que vos pensabas, apoyaste y te salieron a pegar y vos nada, simplemente marcaste una posición, ¿no? No más que eso, no debería haber sido un episodio. no te viene ningún estudio, lo mío está lejos de ser fanatismo. Yo trabajo con mucha gente que votó a Alberto Fernández y yo lo sabía. Es más, cuando me llegaba a mí la otra solicitada, se las pasaba. Bueno, digo, por ahí te interesa firmar esto. Claro. Manejo Eh, así y toda mi vida me manejé así. Es decir, para mí, a mí no me importa lo que el otro vote, piense, si trabaja bien, y inclusive en las absolutamente. amistades. Yo puedo entender cómo alguien puede perder un afecto por política, no me entra en la cabeza. O sea, no podés Pero bueno, priorizar estos regímenes plantean el las cosas binariamente, ¿no? Ahí dice la gente, claro. se agradece, dice que necesitamos muchas más Sandras, dice la gente, y es verdad, en la sociedad civil necesitamos gente que se plante y defienda
lo que piensa, lo que cree, ¿no? Así que me parece muy interesante, por eso yo quería traerte acá para que la gente que escucha política y política y política, dije, bueno, vamos a cambiar, vamos a dar vuelta a la página y alguien que tiene algo que decir muy diferente. Vamos a terminar porque empezamos ya, esto se corta o se corta a la Sí, hora. Así que, viste, antes que nos dejen fuera del aire, te sí. quiero agradecer muchísimo Ahora, este rato y lo que has hecho, digamos, digamos, este rato por mí y lo que has hecho porque creo que hace bien a la sociedad lo que hiciste y bueno, puede ser un ejemplo que la gente siga, decir, bueno, mira, no le pasó nada, yo puedo hacer lo mismo, así que puede incentivar a otros a pensar la vida de la misma manera y a defenderlos, ¿no? Como lo hiciste vos. María, e insto a todos a que se expresen libremente, que no tengan miedo, porque si tenemos miedo, ahí triunfan los que quieren expresar Exacto, libremente. exacto. Y sin miedo y sin insultos. Un orgullo, Sandra, dando batalla, dice ahí, todo el mundo te agradece la participación, así que yo doblemente. Así que estés muy bien. Este modesto espacio está siempre abierto para vos y para seguir charlando. Te agradezco mucho estos minutos, ¿eh? Y te mando un beso grande. Beso Adiós grande a todos. y muchas gracias, claro, a todos los que han estado conectados escuchándonos. Hasta luego. Hasta luego.